Hemos estado revisando justamente cómo se dio la jornada del día de ayer. Estuvimos platicando en el previo lo que se esperaba, lo que podría haber sucedido. Y bueno, pues ayer finalmente se vivió esta jornada electoral para elegir a los juzgadores y juzgadoras. Nos estamos enlazando con Martín Paz, consejero electoral del INE, quien ayer en la apertura de la sesión del INE dio un mensaje pues muy contundente de a qué nos estábamos enfrentando y cuáles iban a ser los retos, no solo para la autoridad electoral, sino para la democracia mexicana. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Erika, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Martín, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado de exitosa esta jornada. La consejera presidenta del INE ha dicho que se trata de un hecho histórico, pero ¿cuál es el balance que tú haces y también qué datos tienes hasta el momento sobre esta elección? Mira, los datos son públicos, no hay nada, no tengo algún dato en particular que no pueda ser consultado en este mismo momento en nuestros sistemas, o sea, si hay un avance ahorita del 46.3% en los cómputos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la primera elección que se va a escrutar. La verdad es que yo me habría esperado un menor avance a estas alturas, pero pues ya vamos en un ratito más, vamos a estar al 50, yo creo que por la tarde vamos a estar ya superando un 80-85%, quizás ya el 100% lo tengamos hasta la noche o la madrugada, pero digamos va. Desde el punto de vista logístico y operativo, el INE volvió a demostrar que aún en situaciones tan adversas como las que tuvimos que enfrentar en esta ocasión, con un tiempo tan recortado para organizar una elección tan compleja, con un brutal recorte presupuestal, sin embargo, el INE ha vuelto a mostrar que se tiene una capacidad técnica instalada, operativa y logística de primera. En ese sentido, desde el punto de vista operativo, pues esto ha sido muy bien llevado, solo no se instalaron 16 casillas de las que estaban programadas, es decir, que representan el menos del es el 0.01%, incidentes que se presentaron durante la jornada electoral. Fíjate qué curioso, Erika, hubo los dos estados donde más se suspendieron casillas, fue Chiapas, por razones que tienen que ver con temas de violencia, y San Luis Potosí, Chiapas con 17 y San Luis con 14, pero las 14 de San Luis fue por cuestiones meteorológicas, con estas lluvias que está atravesando la ciudad, hubo que suspenderse en algunos casos el desarrollo. Entonces, digamos, son incidentes normales, la mayoría de los incidentes, claro, los de violencia no lo son, pero fueron también pues muy pocos, ¿no? Los incidentes y tuvimos muy pocas ausencias de funcionarios, solamente tuvimos que tomar de la fila a muy pocas personas, a un 8.17%, que es el promedio histórico, andamos entre el 7 y el 8%, de tal manera que, pues desde el punto de vista organizativo del INE, pues esto fue algo bien llevado, que volvió a mostrar la solvencia técnica del instituto. Sí. Desde el punto de vista político, pues ese es otro asunto. Y por supuesto que quienes impulsaron y promovieron esta reforma, pues tenderán a decir que esto es muy exitoso, y quienes no, pues no. Lo que tenemos en números reales es que este es el proceso electivo con más baja participación en toda la historia moderna del país. Un 13% en un proceso electivo. Habíamos tenido una consulta popular que fue una participación del 9%, pero no fue un proceso electivo. Y luego tuvimos la revocación de mandato, que fue una participación del 17%, pero un proceso electivo como este, con un 13% aproximadamente, porque todavía vamos a ver, hay un rango de posibilidades, no puede ser entre el 12.5% y el 13.2, si mal no recuerdo, fueron las cifras que se dieron el día de ayer, ¿no? Entre el 12.57% y el 13.32%, que se hizo en atención a una muestra. Entonces, creo que hay que distinguir esas dos cosas, ¿no? La parte organizativa y logística realizada por el instituto, que se desarrolló bien, con grandes limitaciones, y eso es una de las cosas que yo señalaba justo el día de ayer. Yo esperaría
que una elección de esta naturaleza no se constituye en un antecedente para futuras elecciones, no solo del proceso judicial, sino también del modelo electoral en su conjunto, porque pues sí entraríamos en una situación de riesgo en cuanto a la integridad electoral. Es decir, no se pueden hacer elecciones con tan poco tiempo de preparación y con recortes presupuestales tan brutales. Justamente tú ayer lo mencionabas al arranque de la sesión y yo me quiero detener un poco en este aspecto, Martín, porque tú decías, ojalá y no se vuelva a la normalidad, pero para el caso de San Luis Potosí, la elección constitucional del año pasado, del 2024, estuvo en estas condiciones, con un presupuesto ahorcado para el órgano electoral local, el CEPAC, con muy poco tiempo para poder operar, porque pues como no llegaba el dinero, no se podían iniciar las siguientes etapas del proceso, y ahora con la elección del Poder Judicial, otra vez nos enfrentamos a lo mismo. ¿Qué limitantes se vivieron el día de ayer, pero también en la preparación del proceso? Tú lo advertiste en el arranque de la jornada, que seguramente los profesionales que trabajan al interior del INE y por supuesto la ciudadanía estarían volcados en que esto se pudiera sacar adelante. Pero ¿qué limitantes se viven cuando no se le apuesta el presupuesto necesario? Cuando se dice que es la elección histórica, la elección que va a marcar la pauta del cambio y la transformación del Poder Judicial, pero no se le destina el presupuesto que se había planteado ni el tiempo suficiente para que se pudiera concientizar a la población. ¿Qué es lo que estuvo en juego y qué es lo que se sacrificó, Martín? Se restringen derechos humanos, porque los derechos políticos pues son derechos humanos. ¿Cómo se restringen? Por ejemplo, se restringen en el sentido de que hay menos casillas, por lo tanto es más difícil ir a votar para algunos y algunas, ¿no? O sea, es decir, es que quizás en algunas zonas urbanas no se aprecie tanto esta dificultad, porque pues son más fáciles los traslados, y aunque no te toca ir a tu casilla que tenías a 5 cuadras, a lo mejor ahora tienes que ir a una que está a 10 o a 15 cuadras, pero no, digamos, no implica un mayor problema, pero en zonas rurales, de baja densidad de población o regiones aisladas, por ejemplo, en esta ocasión no pusimos casillas extraordinarias, que son justo ese tipo de casillas que se ponen en comunidades alejadas, en donde quizás no hay el número suficiente de electores que la ley marca para que se ponga una casilla, pero dadas las distancias, pues se les pone una casilla extraordinaria. Ahora no se puso ni una sola casilla extraordinaria, se redujeron las casillas, entonces ahí hay una restricción. ¿Al derecho al voto? Es, sí, para ejercer el voto. Otra restricción es, por ejemplo, no hicimos plantillas brailes para las personas con discapacidad visual. Personas con discapacidad enfrentaron más problemas para poder votar porque el acondicionamiento de las casillas si bien había rampas y cosas así, no había otros dispositivos que nosotros tenemos para personas con discapacidad auditiva o con incapacidad auditiva o visual. Mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero no pudieron votar. En fin, cuando no se dan los recursos suficientes, se restringen derechos. En algún momento, consejero, buenos días. Sí, hola. ¿Vendrá el reclamo del régimen o de quienes gobiernan a decirles que no hicieron la difusión? Porque lo escuché de diferentes dirigentes de partidos diciendo que no hicieron la difusión de la elección. ¿Qué les van a responder, consejero? Pues con datos y con cifras de la falsedad de ese tipo de afirmaciones. Y además hay que recordar que nosotros dispusimos de todos los tiempos durante los procesos electorales. El INE administra los tiempos en radio y televisión del gobierno, y nosotros dispusimos de esos 48 minutos diarios que se disponen, y resulta que luego el tribunal nos dijo que no, que como estas no eran unas elecciones de cierta naturaleza, no podíamos disponer de todo ese tiempo. Entonces, perdón, nos restringieron el tiempo, pero ese tiempo luego el tribunal se lo dio al Estado para que el Estado hiciera promoción abierta, algo que nosotros habíamos prohibido también. Sin embargo, el tribunal se los autorizó. Entonces, pues nosotros les vamos a hablar con los datos de los millones de spots que generamos respecto de la elección, más a lo que le deberían de sumar, pues todo lo que le dedicaron ellos también. Entonces, pues eso es falso.
Si nos quieren endosar la factura, nosotros vamos a responder con datos y bueno, pues un dato fundamental es el hecho de que instalamos el 99.98% de las casillas y que acudió, pues que estuvo el 100% de funcionarios y que desde el punto de vista operativo y logístico, pues no hay nada que recriminar al instituto. Ahora, en cuanto a la participación de candidatos y candidatas, tú también ayer lo ponías en evidencia, esto que se había logrado en las elecciones constitucionales de la participación de sectores vulnerables, población indígena, personas con discapacidad, etcétera, ahí también diversidad hay sexual, restricción. no lo vimos en esta elección. Exacto, ahí también hay una restricción de derechos. Hoy día forma parte de la normativa vigente electoral en nuestro país el que las minorías que no han sido suficientemente representadas políticamente hablando tengan presencia de manera obligatoria cuando hay registro en las candidaturas, grupos indígenas, afrodescendientes, personas de la diversidad sexual, incluso hasta de mexicanos residentes en el extranjero. Y en esta ocasión no hubo ninguna acción afirmativa para permitir que llegaran al Poder Judicial personas que vienen de estos grupos. Entonces, esa es otra restricción también de derechos. Y todavía tenemos que ver un asunto, que es el tema de género, porque como quienes hicieron los registros fueron autoridades, pues bueno, fue el Poder Judicial, bueno, el Poder Judicial fue todo un lío, pero fue el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Al momento del registro, pues no se cuidó el tema de la paridad de género del todo. De hecho, están contendiendo más hombres que mujeres, en este caso en la elección judicial, cosa que no ocurre en una elección para cargos públicos de representación popular. Entonces, ahora nosotros vamos a tener que hacer algunos ajustes de género cuando ya al término de los cómputos y cuando ya hagamos la validez de la elección, nosotros vamos a tener que hacer algunos ajustes de género, porque no se previeron estas cosas desde el registro. Bueno, el registro fue un desbarajuste, simple y sencillamente, porque lo realizaron pues autoridades que no tienen pues ninguna expertise ni ninguna idea de cómo se hacen los registros. De hecho, también que fue una confusión en las listas que nosotros tuvimos que regresárselas, en fin. Pero el instituto volvió a mostrar esa capacidad y esa solidez técnica para la realización operativa, logística y procedimental de elecciones. La valoración política pues tendrán que asumirlo pues los actores políticos que quisieron poner esto en juego. ¿Cuánto tiempo para los resultados, Martín? Pues mira, vamos más rápido de lo previsible, porque pues la participación fue muy baja. Entonces, yo creo que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la primera, vamos a tener resultados en el transcurso de la medianoche de hoy, quizás un poco las primeras horas de mañana. Y cada 2 días, porque es más o menos el tiempo que estamos previendo que se tarda el cómputo de cada elección, y luego cada 2 días de los distintos, de las otras. Primero vamos con los cómputos de la Suprema Corte, luego con el Tribunal de Disciplina y luego con la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, luego con las salas regionales, luego con los magistrados de circuito y finalmente con jueces de distrito. Entonces, así cada 2 días vamos a estar teniendo resultados, pero vamos un poco más rápido de lo que previmos, porque pues la participación al final, nosotros habíamos hecho simulacros con distintos tipos de participación, pero como ahora pues fue más baja la participación incluso de lo que se había previsto en los simulacros, pues quizás se pueda acelerar un poquitito más. Ahora, el 15 de junio, nosotros sí vamos a dar los cómputos ya oficiales, eso sí, hasta el 15. Pero claro, ahorita vamos a poder ir viendo. Poco a poco. Sí, claro, no van a ser oficiales en el sentido de que no va a haber una sesión, pero pero se pueden estar viendo ahorita mismo en el avance de los cómputos, en las páginas que están reproduciéndolos en el Instituto Nacional Electoral, y ahí por ejemplo podemos ver que ahorita llevamos, le doy una actualización porque esto se actualiza momento a momento, y llevamos el 47.42%. Sí. Pues ahí estamos pendientes, Martín, y te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, pero más que podamos estar en comunicación en los próximos días. Muchas gracias. Hasta luego, un gusto, hasta pronto. Muy buenos días. Martín Faz, consejero nacional del INE.